Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. García, ¿estás yendo al trabajo? ¿Por qué la jefa del departamento llegó a la oficina antes que tú? ¿Te estás volviendo más atrevida a escondidas? Bueno, podías practicar tales trucos en tu hospital, pero aquí reinan orden y disciplina. Así que rápido, en 5 minutos debes estar en tu lugar, exclamó Angelina López disgustada. Juana acababa de abrir la boca para responder cuando su interlocutora ya se había colgado. Por supuesto, es fácil pensar así. Tiene su propio coche. ¿Por qué no venir antes a la oficina?, comentó la joven ofendida. Corriendo a trabajar, Juana trató de no pensar que hoy volvería a tener muchos problemas y responsabilidades dentro de los muros de una empresa comercial. Ni como gerente, jefe de departamento o incluso subdirector. En absoluto. Juana era limpiadora. Lo que sea. La propia joven se llamaba a sí misma hada de la pureza y para sentir comodidad interior, esta definición le bastaba. ¿Por qué estar triste cuando cada profesión es importante a su manera? Juana adoptó esta teoría de un conserje anciano que estaba limpiando el área al lado de la empresa. Imagínate, Juana, ¿un día no habrá vendedores, fontaneros ni conserjes? Punto. Así es, empezarán los inconvenientes. ¿Y cuáles? Porque cada trabajo es valioso para la sociedad en su conjunto. Sea lo que sea, prestigioso o no, dijo el conserje Pedro. Juana estaba muy contenta con esta explicación, sobre todo si tenemos en cuenta que en el pasado reciente trabajó como enfermera en el departamento de cirugía de un hospital local. En el departamento de recursos humanos de la empresa todos quedaron asombrados de que ella dejara la institución médica. Prácticamente no ha cambiado nada. ¿Para qué? ¿Buscaba un lugar más cálido? No lo parece. Pero Juana tenía su propia razón para esto y le resultaba desagradable recordarlo. Como la oficina de la empresa Psicopompo estaba ubicada en la parte opuesta de la ciudad, tuvo que tomar un autobús para llegar a su lugar de trabajo. El conductor, un hombre casi en edad de jubilarse, recordaba a Juana de vista y siempre la saludaba con un asentimiento apenas perceptible. No sabía exactamente dónde trabajaba la chica, pero aún así la trataba con respeto, dándose cuenta de que su trabajo no era nada fácil. La mayoría de las veces, Juana se encontraba en la hora pico cuando iba al trabajo. La razón residía en la lejanía de la oficina de la empresa respecto de la vivienda que alquilaba. Si Juana viviera un poco más cerca, seguramente caminaría. ¿Por qué depender de un autobús que a menudo llega tarde? Esto es lo que pasó hoy. Juana no culpó al conductor. ¿Qué podía hacer cuando la carretera estaba llena de gente? Además, los pasajeros estaban empaquetados como sardinas en un frasco. Y todo porque uno de los autobuses se averió. ¿Y quién tiene la culpa de esto? Así es, nadie. Y luego está Angelina con sus instrucciones. Como si ella llamara, Juana aparecerá en ese mismo segundo. Digas lo que digas, el estado de ánimo de la joven señora de la limpieza resultó irremediablemente estropeado. Y esto tenía que pasar. Solo una llamada, y Juana ya no quería nada. Sin embargo, ella no era ajena a ello. En el departamento de cirugía hubo conflictos más serios. Y nada, ella sobrevivió. Como no podía ser de otra manera. La vida continúa. Si presta atención a cada insulto, entonces no tendrá suficientes nervios. ¿Y quién ayudará entonces a su madre en el pueblo? Sin saberlo, la joven señora de la limpieza se vio sumergida en recuerdos inquietantes, por lo que desde fuera parecía que dormía con los ojos abiertos. El autobús zumbaba constantemente con su motor y en la cabina reinaba el habitual estruendo apenas audible, cuando varias personas, tratando de guardar silencio, murmuraron en voz baja, algo que solo ellos entienden. El padre de Juana murió en el río hace 12 años. Fernando García, conductor de tractor, fue un hombre distinguido. De modo que gente de toda la zona acudía a él en busca de ayuda y consejo. Todos sabían que si algo se rompía, definitivamente tendrían que acudir a Fernando. Él arreglaría cualquier mecanismo y le daría una segunda vida. Y todo porque sus manos eran de oro. Era un verdadero maestro en su oficio. Juana todavía estaba orgullosa de su padre, a pesar de que él no tenía riqueza y vivía con modestia. Es una pena que se haya ido demasiado pronto. Destino.
No hay nada que puedas hacer al respecto. Se rumoreaba que una gitana le dijo a su madre, la abuela de Juana, que su hijo debía tener cuidado con el agua. Bueno, Fernando tenía cuidado. Prácticamente nunca nadaba en el río, nunca había estado en el mar y solo lo había visto en fotografías. Pero se olvidó del agua de invierno. Cayó a través del hielo, pero no se ahogó. Salió, aferrándose a tanto hielo como un escalador. La ropa instantáneamente se volvió como una estaca, haciendo que el conductor del tractor temblara de frío. Y afuera era marzo. El invierno, aún sin querer ceder sus posiciones, intentó finalmente cubrir el suelo con nieve y congelarlo con escarcha. Pero el poder de los elementos ya había llegado a su fin. Había mucha nieve, pero la escarcha era débil. Entonces todo se derritió, haciendo juego con los carámbanos que crecían de los tejados ante los ojos. No fue casualidad que Fernando García saliera al río. Vio a una loba herida. Todavía desde lejos. Inicialmente pensaba que era un perro, pero se acercó y quedó atónito. Un depredador del bosque yace sobre el hielo, y detrás de él hay un rastro sangriento. Al parecer, los cazadores furtivos hicieron lo mejor que pudieron. Considere que desde la misma mañana estaban disparando hacia la luz blanca como si fuera un centavo. Fernando, en realidad, ese día iba a la estación. Tomar el tren e ir a la ciudad. Comprar algunos repuestos y traer un regalo para Juana. Y así resultó. Aunque el conductor del tractor cayó en el ajenjo, salvó a la loba. Se arrastró de rodillas sobre el hielo, tratando de no notar el frío en sus dedos entumecidos de manos y pies. La loba yacía tranquilamente y miraba con esperanza al hombre que se acercaba. ¿Y cómo entendió que el padre de Juana quería ayudarla? Solo Dios lo sabe. Pero ella no gruñó, y cuando el conductor del tractor se acercó, ella, condenada, bajó la cabeza sobre el hielo. Y entonces Fernando vio algo que no había notado de inmediato. La loba estaba preñada. Fernando no era muy bueno en medicina veterinaria, pero a juzgar por el tamaño del vientre, inmediatamente se dio cuenta de que el parto estaba a la vuelta de la esquina. Su propia perra parió recientemente. Consideren que tenía exactamente la misma barriga. Blanca era casi tan grande como esta loba. Las balas de los cazadores alcanzaron a la depredador en la espalda y el pecho. Su fuerza la abandonó, provocando escasas lágrimas en los ojos de la loba. O tal vez no eran lágrimas en absoluto, sino granos de hielo que se derritían rápidamente por el calor de su cuerpo. Temblando de frío, Fernando se quitó la chaqueta y con cuidado colocó a la loba encima. El cálculo del conductor del tractor resultó ser sencillo y eficaz. Usando su chaqueta como arrastre, pudo arrastrar a la loba hasta la orilla. Ya en terreno firme, las cosas fueron mucho mejor. A pesar del intenso frío, Fernando llevó a la loba a casa y ya allí, en el pasillo, se desplomó inconsciente. Y todo habría ido bien, pero esa misma noche, el padre de Juana tuvo una fiebre fuerte. Al conductor del tractor le dolía el cuerpo, sus huesos se volteaban y, alternativamente, lo arrojaban al calor y al frío. La madre de Juana, Estela, nunca se separó ni un momento del lado de su marido, tratando de aliviar su condición. Pero todo resultó en vano. Ni siquiera el paramédico, que llegó al mediodía del día siguiente, ayudó. Neumonía bilateral. No siempre se puede curar ni siquiera en un hospital. Y aquí está el pueblo, con su deshielo primaveral y otros factores que agravan la situación. No, el médico luchó por la vida de Fernando hasta el final e incluso pidió un helicóptero para transportar al paciente. Pero la profecía de la anciana gitana se cumplió exactamente como ella predijo. Fernando debería haber tenido miedo del agua. Y tenía miedo, pero no podía engañar al destino. Los ojos llenos de lágrimas de la madre de Juana y el rostro pálido, casi ceroso, de su padre quedarán grabados para siempre en su memoria. Mientras Estela García se preparaba para el funeral de su marido, la loba que yacía en un cálido granero dio a luz con su último aliento a 3 cachorros. Pero ni siquiera el veterinario local creía que con tales heridas la depredadora podría tener descendencia. Debería matarla, para que no sufra. Lo siento, Estela. Pero no puedo ofrecerte ninguna otra eutanasia. Pero la madre de Juana cambió repentinamente su rostro y miró al especialista con los ojos enrojecidos por las lágrimas. No, déjala vivir. Y luchar.
Hasta el final. Signo de cierre de exclamación, signo de cierre de exclamación. Mi Fernando dio su vida por ella. Así que demuestre que no fue en vano. El veterinario se limitó a negar con la cabeza. ¿Qué puedes decir? Pero la loba sorprendió a todos. Dio a luz a 3 cachorros sanos. Masticó el cordón umbilical. Lo lamió. Pero no tenía fuerzas para más. Murió, estirado en el último salto como una cuerda. 4 impactos de bala en el cuerpo. Casi, una sentencia. No viven mucho tiempo con algo como esto. Al ver a los cachorros grises temblando de frío, Estela los envolvió en una bufanda y pensó. Entonces, ¿qué debería hacer a continuación? Necesita prepararse para el funeral de su marido, y luego está esta preocupación. ¿Y si se los ponemos a Blanca? De 4 de su descendencia, solo 1 sobrevivió. Tiene demasiada leche. Mire, sus pechos están tan caídos. Tal vez no se vaya. Los cachorros, aunque pertenecen a una tribu diferente, libre, de bosque, pensó Estela y se dirigió a la caseta, donde el perro construyó su nido familiar. Era cálida, de buena calidad. Fernando la aisló con fieltro por ambos lados. Hizo un techo con restos de pizarra. Un verdadero hogar, solo para perros. Para empezar, Estela dejó que Blanca olfateara a los cachorros de lobo, asegurándose cuidadosamente de que no mostrara agresión. Pero los temores fueron en vano. El instinto maternal siempre hace maravillas y un perro puede alimentar fácilmente a los cachorros de sus eternos enemigos. Esto es comprensible. Después de todo, los niños. ¿Grises o blancos? Signo de cierre de interrogación. ¿Gruñen o ladran? ¿Qué diferencia hay cuando el alma de una madre se regocija con el sonido de las boquitas chasqueando? Y no hay mejor recompensa para ella que dar vida a estos diminutos bultos grises con un apetito desorbitado. Dado que después de la muerte de su marido, Estela enfermó gravemente, Juana comenzó a cuidar a los cachorros de lobo. Blanca saludó con alegría a su dueña, intentando lamerla de pies a cabeza. También mostró con orgullo a los 3 adoptados que se mantenían reservados y resoplaban de forma divertida, obedeciendo a su instinto bestial interior. Muchos aconsejaron a Estela que se deshiciera de los cachorros de lobo. Bueno, llévalos al bosque y déjalos debajo del arbusto más cercano. Decían que la naturaleza misma descubrirá qué hacer a continuación, pero mantener a los depredadores en casa era una tarea peligrosa y extremadamente ingrata. Estela dudó por un momento, pero Juana logró mejorar la situación. Mami, pues déjalos vivir un poquito más. Aún son pequeños. Los llamé gruñón, travieso y valiente. ¿Te imaginas? Son como perros. Solo que no mueven la cola. Estela sonrió forzadamente. Está bien. Déjalos vivir un poco más. Tu padre. Considera que él dio su vida por ellos. Entonces era necesario. Dios, él lo ve todo. Pero no podemos entender su oficio. Al menos por el momento. Desde entonces, Travieso, Gruñón y Valiente comenzaron a vivir en el patio de la familia García. Blanca, habiendo olvidado que los 3 cachorros fueron adoptados, se sorprendió. ¿Y por qué sus cachorros son tan grises? Papá era justo. Exactamente a juego con la novia. El color del café con leche. El tiempo pasó desapercibido. Los cachorros de lobo crecieron rápidamente y se hicieron más fuertes ante los ojos. Sin embargo, esto no es de extrañar. Los 3 eran hombres. Orgullo de su raza. Sin embargo, en el segundo año, los lobos maduros comenzaron a aullar por la noche, por lo que Juana tuvo que liberarlos. Libertad. Queridos. Allí. A las profundidades del bosque. Sed inteligentes y no caigáis en trampas. Y además, ten miedo de la gente. No todos son tan amables como mi papá. Al verse libres, los lobos olisquearon ruidosamente el aire y corrieron hacia el matorral más cercano. Juana incluso se ofendió con acento agudo un poco. Se apresuraran como si ella los tuviera en una jaula. Pero después de correr unos metros, los lobos se dieron la vuelta y le dirigieron a su dueña una larga y anhelante mirada. No te aburras, jovencita. Vamos a venir a menudo para verte. Lo más interesante fue que los lobos realmente venían a verla. Es cierto que intentaron hacer esto por las tardes o por la noche. Es peligroso durante el día.
Además, los cazadores furtivos no duermen. Solo están esperando para medir una porción de la fracción. Y además, por alguna razón desconocida para Juana, los lobos llegaron al cementerio. Era viejo y bastante aburrido. No hay guardias en esos lugares. Da miedo. ¿Y quién está ahí para vigilar? Travieso, Gruñón y Valiente se sentaban invariablemente ante la tumba del difunto Fernando García y contemplaban durante mucho tiempo el modesto monumento erigido con el dinero que Estela había ahorrado. Si sabían que vendrían a visitar a su Salvador o no, era difícil decirlo. Después de todo, eran animales salvajes. Ve y comprende lo que tienen en mente. Los aldeanos le dijeron a Juana más de una vez que habían visto lobos en el cementerio, pero ella no creyó los rumores. Y luego, por completo, se mudó a la ciudad para probar suerte en la metrópoli. En verdad, la partida de la joven parecía más bien una fuga, y su madre tenía sus buenas razones para pensar así. El hijo de un granjero local tuvo la culpa de todo. Sebastián Villencourt, al darse cuenta de la bella, inmediatamente envió su gente a su madre. Pero Juana se resistió. Sebastián era demasiado voluble, y se permitía emborracharse con demasiada frecuencia. Este no era el tipo de novio con el que Juana soñaba, ni qué decir tiene. Su difunto padre, si bebía, solo lo hacía en vacaciones. Y con moderación. Pero aquí, tan joven, y ya alcohólico. Habiendo rechazado cortésmente a Sebastián, Juana pensó que ese sería el final del asunto. Pero no estaba allí. El hijo del granjero comenzó a perseguirla, literalmente a cada paso en el sentido literal de la palabra. Juana irá al río. Sebastián está allí. Va a la oficina de correos. Sebastián ya está esperando en la entrada. Cuando el cortejo molesto no ayudó, el hijo del granjero recurrió a las amenazas. Mira, no desperdicies tu felicidad. De lo contrario, tengo en mente las bellezas locales. Aquí estás, buscando trabajo. Bueno, mira, pero a excepción de la granja de mi padre, aquí nadie tiene nada que valga la pena. Y si te vuelves más complaciente, te encontraré trabajo en el gallinero, o como lechera. Recibirás un porcentaje de la producción de leche. Aparecerá dinero. Pero si continúas resistiendo, entonces podrás olvidarte del trabajo. Y no solo para ti, sino también para tu madre. Indignada, Juana contuvo el aliento. ¿Me estás amenazando, Sebastián? Bueno, entiéndelo, no te amo. Tú mismo lo dices, bellezas sobran. Bueno, entonces, Dios me ayude. ¿Qué tengo que ver con esto? Sebastián sonrió irónicamente, sacudió la cabeza y se alejó. Bueno, Juana se dio cuenta de que a partir de ahora no tendría vida en el pueblo. Sebastián era demasiado vengativo. Juana lo recordaba de la escuela. Si no le agrada el profesor, seguramente pondrá un botón en la silla o untará tiza en el respaldo. El director llama a su padre y el granjero Villencourt empieza a hacer una lluvia con el dinero. Para reparaciones, para cortinas nuevas. Entonces tuvo que soportar a Sebastián. ¿Y a dónde ir cuando su padre es un rey y un dios en la zona? Estela reaccionó con calma ante la noticia de la partida de su hija. Aún así, la persona es adulta y toma su propia decisión. Solo ten cuidado, querida. Bueno, en esta ciudad, allá todo es complicado, no como aquí. Cosí un bolsillo secreto en tu abrigo, para guardar dinero. Ahorré un poco de cada salario. Estaba pensando en la boda. Pero nada, también habrá fiesta en tu calle, hija. Después de las palabras de su madre, las lágrimas brillaron en los ojos de Juana. Después de la muerte de su padre, prácticamente no tuvieron una conversación sincera. Y ahora, de nuevo, se han vuelto tan queridos como en su lejana infancia. Esa noche, madre e hija se quedaron despiertas hasta tarde, charlando sobre todo en el mundo y recordando el pasado. Y por la mañana, Juana abordó el tren y, respirando el aire fresco y con olor a pino, se despidió y emprendió el camino hacia una nueva vida. La metrópoli saludaba con crueldad a los huéspedes de provincias y parecía una colmena perturbada por un oso. Encontrar trabajo resultó no ser tan fácil como Juana imaginaba. No hay plazas. Necesitamos empleados con experiencia. ¿Dónde está tu libro de trabajo? Eso fue todo lo que escuchó la chica, dando vueltas de lugar tras lugar.
En algún momento incluso quiso ser camarera en un restaurante, cuando por casualidad conoció a Marta, que trabajaba como jefa de enfermeras en el primer hospital de la ciudad. Con un sexto sentido esquivo, la compasiva mujer reconoció inmediatamente a Juana como una recién llegada. Probablemente estás buscando trabajo, querida, así que te ayudaré. No tengas miedo. Trabajo en cirugía. Y necesitamos enfermeras. ¿Qué te parece? ¿O estás buscando algo mejor? Juana miró a su nueva amiga con gratitud y dijo en voz baja: Estoy de acuerdo. Pero, ¿no hay necesidad de educación médica allí? Marta sonrió. No, no es necesario. Y si de repente necesitas algo, entonces te enseñaré todo. Así de simple. Para el desarrollo general. Ya sabes, todo en la vida te vendrá bien. Entonces, gracias a la ayuda de una atenta enfermera, Juana García se convirtió en enfermera en el departamento de cirugía. Hubo mucho trabajo. Incluso mucho. Siempre había escasez de personal médico y Juana tuvo que cargar por 2, y en ocasiones 3 empleados. Afortunadamente, Marta inmediatamente tomó a la nueva enfermera bajo su protección y no permitió que nadie la ofendiera ni la oprimiera. Al mismo tiempo, la enfermera solitaria le enseñó a Juana la sabiduría de su difícil tarea. Así que, por si acaso, la enseñaba a poner inyecciones, un catéter o una vía intravenosa. Las otras enfermeras simplemente se rieron entre dientes. ¿Por qué necesita estas habilidades? ¿Cuáles son las responsabilidades de una enfermera? Para que el suelo esté limpio y la habitación en orden. Pero Marta se limitaba a menear la cabeza e invariablemente contaba una historia de su infancia, cuando no podía ayudar a su amiga que había tragado agua en el río. Y todo porque no había habilidades. Gracias a Dios, la niña fue salvada por un atento testigo y sobrevivió. Pero el incidente en sí quedó grabado para siempre en la memoria de Marta, predeterminando su elección de profesión y su destino durante muchos años. Por lo tanto, cuando le enseñaba a Juana habilidades de primeros auxilios, Marta repetía invariablemente: No creas que estoy loca, querida. Recuerda mis palabras. En la vida, a veces hay momentos en los que necesitas actuar con seguridad y no hay tiempo para pensar. Dios lo quiera que esto no te pase. Juana escuchó a la jefa de enfermeras en todo y ni siquiera pensó en resistirse. La habilidad realmente resultó ser útil. Especialmente si trabaja en un departamento quirúrgico. En algún momento, Marta incluso empezó a pensar en hablar con el director y enviar a Juana a cursos de enfermería. Lo que es malo, siempre se necesitan empleados tan responsables. Todo el mundo sabe esto. Desafortunadamente, los sueños de Marta no estaban destinados a hacerse realidad. ¿Y quién hubiera pensado que el culpable de esto sería un joven cirujano, que hasta hace poco figuraba como interno en el departamento de cirugía? En aquel momento, todo lo que sabían sobre Tomás Rodríguez era que se graduó en la universidad gracias a su padre, que ocupaba un puesto de responsabilidad en un ministerio. De lo contrario, Tomás habría sido expulsado hace mucho tiempo por bajo rendimiento académico y ausentismo sistemático. Así es, pero ¿cuándo estudiar cuando solo hay chicas en tu cabeza y fiestas hasta la mañana? Bolsillos llenos de dinero, coche caro, juventud dorada. ¿Y por qué se dedicó a la medicina? Marta estaba perpleja. Juana solo suspiró modestamente, temerosa de criticar a un empleado tan destacado. Bueno, Tomás siempre supo presentarse. Vestido de punta en blanco, ojos directos y abiertos, perfume caro y una voz agradable y ligeramente lánguida. Tales cualidades pueden abrir fácilmente la puerta al alma de casi cualquier mujer. Y todo habría ido bien, pero lo más importante para Tomás era conseguir lo suyo. El tema del romance y las relaciones sensuales no le importaba en absoluto. Marta sintió inmediatamente la amenaza que emanaba del apuesto fatalista. Estos solo sirven para dramas de amor y un mar de lágrimas. Pero en la vida, él no sirve de nada. O tal vez, ¿simplemente no se encontró a sí mismo? Bueno, esto sucede. Crecía en una familia rica. Tenía todo listo. Y ahora, un mundo diferente. Ambiente, objetó Juana ingenuamente. Pero no todos pudieron engañar a la jefa de enfermería. No se encontró a sí mismo, dices. Sí, se encontró a sí mismo, querida.
Simplemente se encontró a sí mismo, y lo principal para él es el dinero y su propio entretenimiento. Juana, por supuesto, le creyó a Marta, pero aún así miró en secreto a Tomás. ¡Qué tipo tan guapo! Mucho más que el hijo del granjero. Oh, sueños. Solo sueños. Al principio, Tomás no pareció notar a Juana. Sin embargo, ¿por qué sorprenderse? Tomás es un joven aspirante a cirujano. ¿Quién es ella? Sí. Enfermera. Tráelo, sírvelo y no olvides limpiar el suelo. Probablemente, bajo ciertas condiciones, Tomás y Juana no se habrían acercado más si no hubiera intervenido una oportunidad. Todo empezó cuando la enfermera encontró en el suelo una tarjeta bancaria que pertenecía al cirujano Rodríguez. Como cualquier chica respetable, Juana devolvió el hallazgo, lo que hizo a Tomás increíblemente feliz. Vaya. Muchas gracias. La estaba buscando. Pensé que tal vez mi papá también me la había quitado. Juana bajó los ojos avergonzada. De nada. No hice nada especial. La atención en nuestro negocio es algo especial. Tomás sonrió misteriosamente y de repente, de forma completamente inesperada, dijo: Escucha, Juana. Y si, en agradecimiento por tu ayuda, te ofrezco ir al cine. Aunque, si no quieres ir al cine, podemos ir a un restaurante. ¿O una cafetería? No te preocupes por los gastos. Yo me encargo de todo. Un sonrojo apareció en las mejillas de Juana. ¡Guau! El propio Rodríguez la invita a una cita. Bueno, ¿cómo puedes negarte? Inmediatamente le vinieron a la mente las palabras de Marta, advirtiendo sobre posibles consecuencias. Pero Juana los descartó, dándose mentalmente las siguientes instrucciones. Está bien. Iré solo una vez. Bueno, ¿qué tiene de malo ver una nueva película? No significa nada. Por supuesto, si quieres, siempre es fácil engañarte a ti mismo. Especialmente cuando realmente lo deseas. Al mismo tiempo, Juana eligió deliberadamente el cine, porque tenía mucho miedo de todos estos restaurantes novedosos con su abundancia de platos desconocidos y todo tipo de reglas. La primera cita transcurrió como un reloj. Tomás fue educado, modesto y cuidadoso. Sin manoseos, abrazos ni besos calientes. Juana incluso pensó por un momento que había venido a conocer a un chico pasivo. Ah, si tan solo supiera que una astuta araña llamada Tomás Rodríguez ya había comenzado a tejer sus redes, de las cuales la hermosa mariposa ya no estaba destinada a escapar. Marta intentó advertir a Juana sobre el peligro. Pero ¿dónde podría estar? Estaba literalmente fascinada por Tomás. Su voz, su mirada y el alcance de su noviazgo. Juana comenzó a parecer excepcional para sí misma, de modo que pudo superar la barrera de los prejuicios internos y encontrar el amor. Oh, cuántas chicas crédulas en todo el mundo caen cada año en este anzuelo. Juana no fue la excepción, creyendo en la sinceridad de los sentimientos de Tomás. Por supuesto, esto fue un error y una ilusión. Pero fue tan placentero y emocionante que le hizo girar la cabeza. Las citas y los encuentros románticos se sucedieron, arrastrando a los jóvenes cada vez más al abismo de la pasión. Es difícil decir si Tomás amaba a Juana en una determinada etapa de la relación o no. Quizás incluso hubo algún tipo de amor, pero la intensidad de los sentimientos claramente se decepcionó, dando paso a la practicidad y el sentido común. La noticia del embarazo de Juana tuvo el efecto de una ducha fría sobre los amantes. Además, fue Tomás quien fue el primero en mostrar su preocupación por este tema. Esos tiempos. ¡Qué mal momento! Acabo de conseguir un trabajo en el departamento. Empecé a construir una carrera. Y aquí, tanta carga sobre mis hombros. Juana miró sorprendida al joven cirujano. Tomás. Pero tengo que dar a luz. ¿Cómo puede interferir contigo mi embarazo y el nacimiento de un niño? Además, ya hemos hablado de esto. Está bien. Alquilaremos una casa. Como todos los demás. Poco a poco. Nos las arreglaremos. El rostro de Tomás estaba deformado por una mueca de irritación. Como todos los demás, dices, ¿sabes que organizamos todo este asunto romántico por el dinero de nuestro padre? Pétalos de rosa. Noches en hoteles caros. Ramos por encargo. No entiendo, ¿a qué te refieres? ¿A qué me refiero? Si mi papá se entera de tu embarazo y la inminente boda, inmediatamente cortará todas mis cuentas.
y me convertiré en mendigo. Y tú en la esposa de un mendigo, que por las noches zurce mis calcetines viejos y me da de comer pasta. Se disparó Tomás. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Juana. ¿Y qué propones? Signo de cierre de interrogación. ¿Qué salida? No entiendo, querido. Tomás frunció el ceño. Solo tengo una oferta. Abortar. La fecha es temprana. Te daré dinero. No te preocupes. En la mejor clínica. Sin colas. Juana lo miró a los ojos y vio en ellos la misma actitud consumista ante la vida que tantas veces le había dicho la jefa de enfermería Marta. No estaré de acuerdo con esto. Recuerda eso, ¿me oyes? Incluso si tu padre ni siquiera cuenta. Pensión alimenticia. No la exigiré y le daré al niño mi apellido. Una sombra de ansiedad se deslizó por el rostro de Tomás. De hecho, ni siquiera permitió que tal desarrollo de los acontecimientos sucediera. Esperaba que Juana cediera inmediatamente después de su propuesta. Pero esta tonta resultó ser mucho más fuerte de lo que Tomás pensaba. Está bien, pero no te emociones. Piensa todo bien. Y luego, anunciarás tu decisión. Bueno, yo decidiré qué hacer a continuación. No te preocupes. No estoy en contra del bebé. Solo quería ver tu reacción. Bueno, ahora que la has visto. Entonces, piensa. Depende de ti decidir si nos necesitas con el niño o no. Se despidió Juana. Tomás la miró y luego murmuró. Bueno, está bien. A ver quién se lleva. Y al día siguiente comenzaron los problemas de Juana. Primero, su intercesora Marta fue trasladada a otro departamento, y luego, por completo, fue enviada a retiro. Todo esto sucedió tan rápido que Juana no tuvo tiempo de recobrar el sentido. A la nueva jefa de enfermeras no le gustó la joven enfermera a primera vista. No es de extrañar. Después de todo, esto lo indicó el propio jefe del departamento y directamente el padre de Tomás, a quien realmente no le gustó la historia contada por su hijo. Tienes que joder a esta enfermera. Ojalá se olvidara de pensar en el niño. Gritó Rodríguez padre al teléfono. El gerente tragó saliva convulsivamente y corrió a cumplir la orden. En el fondo, le gustaba Juana como empleada. Tranquila, trabajadora y sin problemas. Pero cuando intervienen las autoridades superiores, no hay tiempo para ambiciones personales. Ojalá pudiera sobrevivir y agarrarse a la silla con ambas manos. El jefe del departamento, aunque no Dios sabe qué, pero sigue siendo un puesto. Y no es lo peor, por cierto. Y Juana siguió trabajando, debido a su ingenuidad, sin entender lo que estaba pasando. Al ver que la joven no entendía la indirecta, Rodríguez aumentó la presión, provocando que la enfermera literalmente colapsara de cansancio. Y Tomás simplemente se rió entre dientes y esperó pacientemente a que Juana retrocediera. Se daba cuenta de su error. Por favor, ayúdenme. Pero Juana se mantuvo tercamente firme. Y entonces Tomás decidió venir del otro lado y hablar con su madre. Para ello, con un pretexto imaginario, invitó a Juana a ir con él en coche al pueblo. Probablemente me propondrá matrimonio. Pero dejó entrar la niebla. Romántico, pensó Juana ingenuamente. Pero Tomás tramó un plan completamente diferente. Más cruel y desalmado. Después de recoger a Juana en casa el sábado, se puso una máscara de cordial emoción y salió a la carretera. En el camino, los jóvenes charlaban sobre todo tipo de bagatelas, tratando de pasar el tiempo en el camino. Y si Juana se comunicaba sinceramente con el novio, entonces Tomás hablaba con fuerza, orando mentalmente a Dios para que esto terminara lo antes posible. A ambos lados de la carretera había abetos y pinos, cuyas copas prácticamente cubrían el cielo. De repente, la conversación tomó completamente la dirección equivocada que Tomás había pretendido tomar. Esto sucedió por culpa de Juana, cuya curiosidad una vez más le jugó una broma cruel. La chica pensó que Tomás quería hablar con su madre sobre la boda, pero todo resultó completamente diferente. El joven cirujano sonrió. No, Juana. Vamos a ver a tu madre con un solo propósito, para que ella pueda decirte la decisión correcta. Las mejillas de Juana se sonrojaron y sus labios temblaron traicioneramente. Faltaban unos 50 kilómetros para el desvío de la carretera que lleva al pueblo cuando pidió que pararan el coche. ¿Qué? Aquí mismo.
¿En este desierto? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás completamente loco? Tomás se levantó de un salto y pisó el pedal del freno. El coche se sacudió bruscamente y se quedó inmóvil, clavado en el lugar. Pero a Juana ya no le importaba. Tratando de no escuchar los insultos de Tomás, abrió la puerta y salió a la calle. Afortunadamente, el tráfico aquí no estaba muy ocupado y los coches pasaban muy raramente. Escucha, al menos cierra la puerta, tonta. ¿A dónde vas? ¿Vas a caminar hasta tu pueblo o qué? Comentó Tomás con sarcasmo. Y Juana dio un par de pasos más y, sujetándose el estómago, se desplomó en el costado del camino sembrado de hojas del año pasado. Tomás hizo una mueca de disgusto. Bueno, lo eres. Deja de hacer bromas. Conozco tus trucos. Solo debes representar una escena llena de lágrimas. Es decir, estoy embarazada y todos ustedes me llevan en sus brazos. Sí, por supuesto. ¿Qué más? Pero Juana se sintió realmente mal. El dolor en la parte inferior de su abdomen latía, haciéndola doblarse. Pero ya era imposible convencer a Tomás de esto. Al salir del coche, intentó levantar a Juana del suelo, lo que le provocó un sufrimiento aún mayor. Está bien, ya es suficiente. Estaba presumiendo, y así será. Vete, Tomás. Le pido a Cristo. Déjame en paz, susurró Juana, derramando lágrimas ardientes. Tomás estaba a punto de hacer otra broma cáustica cuando se escuchó un gruñido ahogado muy cerca. El tipo se estremeció e involuntariamente miró a su alrededor. Pero a su lado no había nadie excepto Juana. El gruñido se repitió de nuevo y Tomás ya se dio cuenta de que procedía de los arbustos cercanos. El cirujano retrocedió involuntariamente hacia el coche cuando 3 lobos adultos saltaron de entre los arbustos. Una raya gris recorría la cruz de uno de ellos, indicando su venerable edad entre los depredadores del bosque. Gruñendo amenazadoramente, los lobos se acercaron, obligando a Tomás a meterse en el coche y huir con un chillido. En este momento, solo estaba pensando en cómo escapar rápidamente de un lugar tan peligroso. A Tomás no le importaba Juana. Este era el verdadero precio de su relación. Una completa mentira y nada más. Mientras tanto, los lobos se acercaron a Juana, que yacía al costado del camino, y comenzaron a lamerle la cara y las manos. La mujer levantó la cabeza sorprendida y no podía creer lo que veía. Gruñón. Valiente. ¿Travieso? Los lobos se hicieron un poco hacia un lado, escuchando el discurso humano, que era tan extraño para sus oídos. Por supuesto, Juana no podía decir con certeza si estos eran los lobos que salvó o no. Quizás esto fue solo una coincidencia, pero de otra manera. ¿Por qué no la atacaron entonces y le mostraron amistad? Juana leyó la respuesta en los ojos de los lobos, quienes la miraron con respeto, como si fuera un miembro de su manada. Pronto se escuchó el sonido del motor de un automóvil que se acercaba, y los depredadores se agitaron notablemente y lentamente retrocedieron hacia la espesura. Una ola de dolor en la parte inferior del abdomen hizo que Juana se estremeciera nuevamente y cayera en un pegajoso olvido. Afortunadamente, un automovilista que pasaba vio a una mujer tirada al costado de la carretera y llamó a una ambulancia. Para ayudar a la víctima lo más rápido posible, subió a Juana al coche y fue a ver a los médicos. A pesar de la asistencia oportuna y los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvar el embarazo de Juana. Esto no fue culpa directa de Tomás, y nadie tendría siquiera el deseo de condenarlo por esto. Juana pasó unas 2 semanas en el hospital, durante las cuales el jefe del departamento de cirugía la despidió retroactivamente. Todo salió bien. Pero a Juana ya no le importaba. Mentalmente, borró a Tomás de su vida para siempre. Y cuando se presentó a su alta con flores y un sobregordo en las manos, la ex enfermera se negó a aceptar el ramo y arrojó el dinero a la basura. A partir de ahora, solo podría confiar en sí misma, ya que podría olvidarse de trabajar en el departamento de cirugía. Juana tuvo que pasar por muchas cosas antes de poder encontrar la fuerza para seguir adelante con su vida. Lágrimas amargas, sufrimiento, histeria y un sinfín de preguntas por qué no le permitían vivir, hundiéndola lentamente en el abismo de la melancolía y la desesperación. Solo gracias a la ayuda y el cuidado de Marta pudo distraerse y empezar a buscar un nuevo trabajo. Entonces, con la ayuda de la ex enfermera, se convirtió en limpiadora en la empresa comercial Psicopompo.
Resultó ser mucho trabajo, pero no más que en el departamento de cirugía, donde, poco antes de su vil despido, trabajaba como 3 personas a la vez. Está bien, puedo manejarlo. Soy fuerte. Puedo hacer cualquier cosa. Sobreviviré a todo, se inspiró Juana, tratando de ser insensible e indiferente ante la desgracia de otras personas. Juana salió de su estado de ansiedad por fuertes gritos provenientes del frente de la cabaña. Para el autobús. El hombre se siente mal aquí. Una ambulancia. Que alguien llame a una ambulancia. Un agradable sueño se desvaneció de repente. Juana abrió los ojos y vio a una inspectora flotando sobre un anciano tirado en el pasillo. Por su rostro pálido y sus ojos llenos de miedo, Juana se dio cuenta de que no sabía qué hacer a continuación. Al darse cuenta de que necesitaba actuar de inmediato, Juana abandonó su lugar y se dirigió hacia el cuerpo sin vida del hombre. Había problemas cardíacos y Juana lo entendió como nadie. No, ella no era doctora, al igual que ni una enfermera o un paramédico. Juana simplemente recordó las persistentes recomendaciones de Marta, quien, obligándola a practicar tal o cual habilidad en medicina hasta el automatismo. Así que Juana sabía poner inyecciones de todo tipo, podía poner vías intravenosas y medir la presión arterial. Y también sabía realizar el masaje cardíaco indirecto, cuyo principio recordaba hasta que se volvió automático. Después de pedirle al conductor que se detuviera, Juana desabotonó la camisa del hombre y se puso manos a la obra. Mientras hacía movimientos rítmicos, tratando de encender una chispa de vida en el cuerpo del pasajero, la confianza en el éxito de esta empresa se debilitaba con cada segundo que pasaba. «Vamos, vamos, no te vayas, querido», murmuró Juana, tragando lágrimas. Los que observaban lo que sucedía desde un costado se tapaban el rostro con las manos con horror, sin dejar de susurrar las palabras de oración. Finalmente, los párpados del hombre temblaron, y él mismo comenzó a toser con una tos histérica y ronca. Pero lo principal era que volvía a respirar. Aunque todo era silencioso e intermitente, todavía respiraba. Para Juana fue como una victoria personal. Practicó esta habilidad tantas veces con un muñeco especial, escuchando las correcciones de Marta, y ahora, para ella, ha llegado el momento de la verdad. Así que no todo fue en vano. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó?, susurró el hombre. Juana ya no pudo responder, porque rompió en sollozos. El estrés causado por la visión de la muerte, que esta vez pasó por alto el interior del autobús, estaba pasando factura. 5 minutos después llegó una ambulancia, cuyos empleados expresaron su agradecimiento a Juana, que ni siquiera tenía educación médica. Como el abuelo fue llevado inmediatamente en ambulancia, no tuvo tiempo de hablar con Juana y averiguar su nombre. Debido a todos estos acontecimientos, el autobús tardó 20 minutos más en el camino, por lo que un terrible escándalo aguardaba a la joven dentro de las paredes de la empresa. La primera en atacarla fue la jefa del departamento de ventas, Angelina. ¿Dónde andas, García? ¿Has mirado tu reloj? ¿O no te importa en absoluto? ¿Y a esto se le llama venir lo antes posible? Sí, esto es una verdadera burla. Pero no es culpa mía. Allí, en el autobús, un hombre enfermó, suplicó Juana. Su jefa resopló con desdén. ¿En el autobús? ¿Qué necesito tu autobús? Por favor dímelo. Punto. Si no tienes transporte propio, toma un taxi y no sufrirás ningún dolor. Los hombros de Juana temblaron por los sollozos amortiguados por sus palmas. En ese momento se abrió la puerta de la oficina y apareció en el umbral la figura de José Fernando, director de la empresa Psicopompo. Al mirar a sus subordinados, el hombre de negocios notó inmediatamente el rostro manchado de lágrimas de Juana. Y esto a pesar de que ella intentaba desesperadamente parecer normal, secándose de vez en cuando los ojos con un pañuelo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto alboroto y García está llorando?, preguntó el empresario. Todos los presentes inmediatamente guardaron silencio, fijando su mirada en la jefa del departamento. A ella le toca responder. José Fernando podía, porque honraba y respetaba la justicia más que nada en el mundo. Mirando a la asombrada jefa del departamento de ventas, repitió su pregunta, pero más suavemente. Angelina frunció los labios con delicadeza, pero aún así dio una respuesta. Sí, eso es todo, García.
Llegó casi 40 minutos tarde al trabajo. 20. Juana no pudo resistirse. ¿Cuál es la diferencia? Incluso por medio minuto. Ya es tarde, ¿sabes? Angelina se elevó. José Fernando no estaba interesado en presenciar el altercado entre las dos mujeres. El joven empresario no necesitaba tanto el hecho en sí como el motivo. Bueno, ¿cómo García explica esto? ¿Quizás pasó algo? No se puede acusar a una persona de irresponsabilidad sin razón. Angelina lanzó una mirada llena de odio hacia la joven y murmuró enfadada. Sí, en el autobús estaba salvando a alguien allí. Parece que un anciano se desmayó. Y nuestra Madre Teresa le dio respiración artificial. Lo sabemos, son puros cuentos de hadas. Después de estas palabras, el rostro de José Fernando cambió inmediatamente. ¿Qué clase de viejo, Juana? ¿Puedes ser más específica? Ella encontró la mirada de Angelina y luego dijo. ¿Qué clase de anciano? Un jubilado. ¿Es realmente un anciano? Bueno. Su corazón se hundió. Le hice un masaje indirecto. José Fernando levantó una ceja sorprendido. ¿Tienes educación médica, Juana? La señora de la limpieza bajó los ojos avergonzada. No, solo trabajé como enfermera en el pasado. Entonces, aprendí. Gracias a mi tutora. José Fernando miró a todos los presentes y se encontró con los ojos de la jefa del departamento de ventas. Bueno, Angelina, hoy cancelamos la reprimenda de Juana, ya que no fue casualidad que llegara tarde. El hecho es que Juana salvó al padre de mi difunto compañero, Paco Lasso. Antonio Lasso, el cofundador de nuestra empresa, murió en un accidente hace 6 meses. Bueno, eso lo recuerdan, por supuesto. Pero no conocen a su padre, Paco. Bueno, fue a él a quien salvó Juana en el autobús hoy. Me dijeron hace unos 20 minutos. Las palabras del director dejaron una impresión verdaderamente imborrable en los empleados. Muchos miraban a Juana con ojos completamente diferentes. Resulta que entre ellos hay verdaderos héroes que pueden salvar vidas. Así es como vives si no sabes que a tu lado camina una chica capaz de hacer verdaderos milagros. Y en mi nombre, te daré una bonificación, Juana. Te lo mereces. Dijo José Fernando con voz temblorosa y la oficina se llenó de un estruendo de aplausos. Y solo Angelina no aplaudió junto con todos, mirando enojada a la señora de la limpieza que odiaba. Cuando finalmente los aplausos disminuyeron y los empleados se dispersaron nuevamente por la oficina, Juana caminó penosamente hacia la trastienda para cambiarse de ropa y continuar con sus asuntos habituales. La señora de la limpieza no vio nada especial en salvar al anciano. No en vano dedicó tanto tiempo a dominarlo. Ahora, si hubiera salvado a alguien que no lo sabía. Ese es otro asunto. El turno pasó desapercibido para ella. Lavaba el suelo hasta dejarlo brillante, limpiaba los alféizares de las ventanas y regaba las flores. Luego salió y ordenó las escaleras. Intercambió algunas palabras con el conserje y el día terminó. Pero 10 minutos antes del final del turno, el director la llamó a su oficina. ¿Qué otra cosa? ¿Realmente ha cambiado de opinión y ahora empezará a regañarme? Pensó Juana con tristeza. Pero José Fernando tuvo la amabilidad de invitarla a sentarse en una silla y le pidió a la secretaria que le preparara café. Luego, después de esperar hasta que Juana hubiera bebido aproximadamente media taza, pasó a lo principal. Juana, perdóname. Para mí es más fácil. Verás, tengo una propuesta para ti. ¿Cómo sería más correcto decir esto? El rostro de Juana mostró genuino asombro. ¿Propuesta? ¿Pero cómo puedo ayudar? Ya estoy trabajando en esta empresa. José Fernando se levantó de la mesa y caminó por la oficina, tratando de calmar la inexplicable excitación interior. Finalmente, recomponiéndose, continuó. Juana, seré completamente honesto contigo. La propuesta no viene de mí, sino de Paco Lasso, a quien salvaste. Verás, él quiere que te conviertas en su enfermera. ¿Una enfermera? Pero no tengo la educación necesaria. Y no asumiré tal responsabilidad. José Fernando frunció el ceño. Aprecio tu opinión, Juana. Pero me atrevo a decir que Paco es el padre de mi difunto amigo. Empezamos juntos. Subimos desde abajo. Solo Antonio murió, hace 6 meses. Accidente automovilístico. ¿Quizás lo escuchaste? En la rotonda.
Chocaron de frente. ¡Qué muerte tan ridícula! Todavía me duele el corazón. La esposa de Antonio es viuda. Yo ayudo lo mejor que puedo. Paco a menudo se enferma. Dice que ya no puede vivir sin ayuda médica, ¿entiendes? Juana suspiró con tristeza. Sí, lo entiendo. Claro. ¿Cómo no voy a entender? ¿Pero qué tiene esto que ver conmigo? Puede contratar a una enfermera cualificada. Hoy en día hay muchas agencias especiales de contratación. Yo quería conseguir un trabajo en uno de estos centros, pero no me contrataron. Bueno, eso significa que lo harán ahora. No lo dudes. Paco dijo que no confía en nadie excepto en ti. Y entiende a la gente, te lo aseguro. Considera que pasó 40 años enseñando. Y eso significa algo. Juana pensó. Por un lado, ella siempre soñó con probarse a sí misma en el mundo de la medicina. Pero por otro lado, recordaba perfectamente cómo terminó su anterior intento. Pero por alguna razón no quería rechazar a José Fernando. Había algo bueno, amable y real en sus ojos. Nada de falsedades ni juegos en dos frentes. Lo dijo como es. Directo a la frente. ¿De qué otra manera puedes ganarte la confianza de tu interlocutor? Juana se mordió el labio hasta que le dolió y miró al director a los ojos. ¿Qué pasará entonces, José Fernando? Bueno, cuando haya pasado un mes. O el tiempo que haga falta. ¿Qué pasa con mi trabajo aquí? José Fernando apreció la valentía de la pregunta y por eso respondió con toda sinceridad. Durante el periodo, el lugar de trabajo y el salario en nuestra empresa seguirán siendo tuyos. Y cuando regreses, podrás trabajar como antes. Considera esto como mi bonificación para ti. Paco también tiene la intención de pagarte un salario, que yo recuerde. Juana sonrió involuntariamente. Y no porque José Fernando empezó a hablar de dinero. Pero porque dijo todo al grano. Honestamente y francamente. Después de sopesar mentalmente todos los pros y los contras, Juana dio su consentimiento. Fue enfermera, luego se hizo limpiadora, y ahora se ha convertido en enfermera. La carrera es como una montaña rusa. Después de recibir todas las instrucciones necesarias de José Fernando, Juana se despidió cortésmente y se fue a casa. Y a la mañana siguiente, ya estaba parada en la puerta de la mansión del difunto Antonio Lasso. Juana fue recibida por una chica desagradable con una bata de encaje de colores y un atisbo de moretones en el rostro, característico de aquellos que están locos por el vino, el fuego y las canciones. Mirando desconfiada a su huésped, murmuró: ¿Eres enfermera nueva o qué? Juana asintió afirmativamente. ¿Por qué tan temprano? Solo 8 horas. La gente normal todavía duerme y ve sueños color de rosa. Pero no se puede dormir aquí. Este viejo está tan... De vez en cuando cambia de enfermera. Como si pudieran ayudarlo. Los médicos dicen que le queda un mes de vida. Si no realiza una operación. Dejando pasar a Juana, la joven comenzó a quejarse. Como resultó un poco más tarde, era la nuera de Paco, Albina. Para nada avergonzada por la presencia de una persona a la que apenas conocía, empezó a despotricar en voz alta. No cuentes con un trabajo fijo aquí. Este viejo vuelve loco a cualquiera. No le gusta una cosa, luego otra. Está acostumbrado a engañar a los hijos en la escuela. Pero esos trucos no funcionan conmigo. Juana se encogió de hombros con incertidumbre, dándose cuenta de que lo último que quería ahora era hablar del enfermo en cuya casa había venido a trabajar como enfermera. ¿Estás en silencio? ¿Quieres seguir siendo astuta? Bueno, depende de ti. Ha habido muchos de ustedes así en 6 meses. Bueno, cuando cambias de opinión, puedes venir a mí. Te invito a un martini. O algo más fuerte. Un poco de coñac. O te mediré un poco de whisky. No me importa. De lo contrario, no soporto a este viejo por cualquier precio. Dijo Albina ofendida y se retiró a su habitación. A continuación, Juana tuvo que actuar, confiando en su propia intuición. Por tercera vez encontró la habitación de Paco, atravesando varias puertas una por una. Al ver a su salvadora en el umbral, el hombre se puso notablemente feliz e incluso intentó sentarse en la cama. Pero te estaba esperando, querida. Sentí en mi corazón que estarías de acuerdo. Créeme, antes del incidente en el autobús, te vi en un sueño. Mi abuela por parte de mi madre era una adivina.
Entonces, un poco me pasó de ella. Juana sonrió y modestamente dijo su nombre. Paco estaba en el séptimo cielo. Yo iba al cementerio a visitar a mi hijo. Estaba pensando en pintar la cerca, quitar las malas hierbas. Han pasado 6 meses. Aún es pronto para erigir un monumento. La tierra es blanda. Podría hundirse. Sí. Verás, nunca llegué al cementerio. Mi corazón se hundió. Tal vez sea por la congestión. O tal vez por la emoción. Comenzó el abuelo apasionadamente. Juana miró al paciente con reproche. Tienes que tener cuidado, Paco. Ya no eres un niño para arriesgar tu salud. Y al cementerio, si quieres. Puedo ir yo misma. No es difícil para mí. No es necesario. No es buena idea echar mis problemas sobre los hombros de otras personas. Antonio fue bueno conmigo, no lo creas. Estudiaba en la misma clase que José Fernando. Se defendían el uno al otro como una montaña. Hombro con hombro. Criaba a mi hijo solo. Mi esposa, que descanse en el cielo, murió un año después de su nacimiento. Su salud se deterioró. Todavía no podía quedar embarazada. Y entonces, ocurrió un verdadero milagro. No hay otra manera de describirlo. Juana miró con manifiesta ternura a este insignificante abuelo, en cuyos ojos había tanta sabiduría mundana que su corazón dolía de melancolía y tristeza. A partir de una bienvenida tan cálida por parte de Paco, Juana se dio cuenta de que durante mucho tiempo había carecido de una comunicación humana normal. Esto no era de extrañar. Con tal no era. No le hagas caso a Albina. Está furiosa porque Antonio me lo ha entregado todo. Poco antes de su muerte. Como si tuviera el presentimiento de que, pero no me meto en este negocio. Confío en José Fernando. Él es a la vez mi grupo de expertos y mi ejecutor. Antonio estuvo casi encarcelado. Era joven, irascible. Pero se mantuvo firme. Se animó e insistió en alistarse en el ejército. Ganar su mente. Era como si José Fernando estuviera mirando dentro del agua. Puedes comprobar por ti misma qué noble empresario resultó ser, añadió el hombre. Juana asintió con la cabeza. La verdad es que José Fernando le gustó a primera vista. Un verdadero hombre y maestro de su palabra. No como Tomás Rodríguez, resbaladizo como una anguila. A partir de entonces, sucedió que Juana comenzó a trabajar como enfermera en la casa de Paco. Albina, al principio, trató de ganársela a su lado, pero luego se rindió y decidió que Juana estaba tan loca como su suegro. Juana trabajaba y no se interfería en lugares donde no se le pedía su opinión. No podía quedarse de brazos cruzados delante de un enfermo, y en su tiempo libre limpiaba la casa, lavaba los platos e incluso ordenaba un parterre cubierto de malas hierbas. Aquí está ella, una verdadera ama de casa. No como Albina, sucia y vaga. Tengo que dar una pista a José Fernando. Prestar su atención. De lo contrario, todavía tendrá mala suerte. Primero se divorciará de una, luego otra. Susurró Paco y, haciendo una mueca de dolor, se tocó el lado izquierdo del pecho con la palma. Juana no sabía todo esto y simplemente trabajaba en la casa del padre del difunto empresario por el bien común. Un día, mientras se apresuraba a ir a trabajar por la mañana, vio a un pequeño cachorrito que, por miedo, se escondía detrás de los cubos de basura y se quejaba en voz baja. La gente pasaba indiferente, perdiendo a cada minuto el respeto ante los ojos del animalito. Vaya, qué chiquitín. ¿Cómo terminaste aquí? ¿Qué tal si te llevo conmigo? La casa es grande. Quizás, no te echarán, dijo Juana con una sonrisa y tomó al cachorro en brazos. No hace falta decir lo feliz que se puso Paco cuando vio un pequeño y esponjoso regalo en el pecho de la enfermera. Dios, qué milagro. Esto es simplemente increíble. Tan redondo y lindo. Como un osito. Así que ese será tu apodo, Toby. Ahora, te daré de comer y te serviré un poco de leche tibia. No me mires así. Soy pensionista. Sé mucho sobre la leche. Mirando a su alegre abuelo con una sonrisa, Juana sintió una inexplicable oleada de energía. Este es probablemente el mejor agradecimiento por su trabajo. Cuando el paciente se siente bien, entonces tu alma se siente bien. Juana decidió ir a la cocina a cocinar algo sabroso y ya estaba tirando de la manija de la puerta cuando involuntariamente escuchó las voces de alguien. Uno de ellos, un hombre. Obviamente,
A Juana le era familiar antes. Pero la voz de mujer, naturalmente, pertenecía a la nuera Albina. Bueno, ¿morirá pronto este abuelo? Ya estoy cansado de esperar y dar coñac a los enfermeros de la morgue. Considera que están dispuestos a aceptar dinero por una amistad, dijo una voz masculina. Albina golpeó con el pie indignada. Bueno, Tomás, no dé demasiadas órdenes, ¿vale? Es fácil para ti razonar en el acto. Eres cirujano. Después de todo, un trabajador médico. Bueno, ¿qué deberías hacer? Hacerte amigo de los enfermeros y enterrar el cuerpo sin una autopsia. Y aquí estoy yo, jugándome la cabeza, ¿sabes? Este anciano es un verdadero demonio. El propio paciente está enfermo. Y se da cuenta de todo. Maldito sea. Incluso cuando le daba pastillas a Antonio, tenía menos miedo. Y ahí, el asunto fue más grave. Ya sabes. Se quedó dormido al volante como una marmota en el invierno. El interlocutor de Albina dio marcha atrás. Está bien. No te pongas histérica. Ten cuidado. No te pongas nerviosa. Pronto se irá solo. Su corazón no es de hierro. Y todo irá a ti y a mí. Todo lo que escuchó literalmente dejó a Juana sin aliento. ¿De qué están hablando? Y la voz. Definitivamente la había escuchado antes. Detente. Tomás. Trabaja como cirujano. Dios. Sí. Este es mi ex prometido. Juana casi gritó en voz alta. Inmediatamente no quiso abrir la puerta de la cocina, porque ya se dio cuenta de que Albina y su amante estaban hablando por videollamada. Esos bastardos. Tomás también es bueno. Mira, ¿dónde se ha ido? Quiere poner en circulación a una viuda rica. Al parecer, ya no hay suficiente dinero de los padres, pensó Juana. El primer pensamiento de la enfermera fue contarle todo a Paco tal como está. Pero al ver cómo él jugueteaba pacíficamente con el pequeño Toby, abandonó esta idea. Bueno, el abuelo se sentirá mal y luego ¿qué? ¿Reanimar de nuevo? No, esto no es una solución. Un proyectil no impacta 2 veces en el mismo cráter. Todo el mundo lo sabe. Y entonces Juana decidió dar un paso desesperado, contarle todo a José Fernando en persona. ¿Y qué pasa? Él, después de todo, es casi un sobrino del anciano. Así que déjalo ayudar en todo lo que pueda. Habiendo concertado una cita con José Fernando en un café, Juana comenzó a esperar con ansias la velada. Pero resultó que al día siguiente la enfermera recibió otra noticia impactante. Y se lo contó a Juana nada menos que el notario de la familia. Después de pasar aproximadamente 1 hora en la habitación de Paco, salió de ella con gran preocupación en su rostro. Al principio, el notario, como si nada hubiera pasado, pasó junto a Juana. Luego se dio la vuelta, se acercó a ella y le estrechó la mano. Felicitaciones, Juana. Mi cliente hizo un testamento a su favor. ¿Cuál cliente? Juana no entendió. Paco, ¿quién más? Después de su muerte, te convertirás en la única propietaria de todos los activos financieros. Sin embargo, con una advertencia. José Fernando será su confidente y consultor, en caso de un negocio división. Pacientemente masticó la esencia. ¡Guau! ¿Y por qué recibo tales honores? No soy una parienta. Simplemente, una persona de afuera, tartamudeó Juana. Pero el notario ya se había despedido y, después de desearle un buen día, se apresuró a salir. La cabeza de Juana literalmente daba vueltas por la abundancia de información. Testamentos, herencia, envenenamiento, exprometido. Señor, ¿por qué necesita todo esto? ¿Es realmente imposible para ella vivir la vida tranquila y desapercibida de una señora de la limpieza común y corriente? Eso es lo que pensó Juana mientras corría hacia José Fernando. Para su gran alivio, el empresario tomó la información con calma, tomando algunas notas en una libreta. Luego pensó intensamente durante 10 minutos, tras lo cual dijo: bueno, ahora me quedan claras muchas cosas. Siempre me estaba preguntando cómo pudo Antonio haberse quedado dormido al volante. Bueno, Albina. ¡Qué serpiente! Y este Tomás. Su padre lo repudió, por lo que cayó en el crimen. Trata a varios bandidos en casa. Por un pequeño soborno. En general, es hora de dejarlo en manos de las autoridades. Y sobre la herencia, no te preocupes. Paco ya me llamó.
Y me explicó todo. Durante el mes que trabajaste para él, fue como si hubiera nacido de nuevo. Él cree en vida de nuevo, ¿sabes? Así que decidió arriesgarse y aceptar la operación. Y si todo sale mal, entonces se aseguró con este testamento. Albina, en caso de su muerte, no recibirá ni un centavo. Paco sospechaba desde hacía tiempo que ella mentía. Sobre todo cuando durante 3 años no pudo quedar embarazada de Antonio. Y luego, encontraron anticonceptivos en su habitación. Entonces, Albina sigue siendo un fraude. Juana escuchó a José Fernando y no se creyó. ¿Quizás todo sea un sueño? Y simplemente pellizcate la mano, ¿cómo desaparecerá todo en la dura realidad como una nube de vapor? Juana decidió esperar el momento oportuno y confiar en los instintos de José Fernando. De cara al futuro, podemos decir que no le defraudó. Los detectives privados reunieron tantas pruebas incriminatorias sobre Tomás y Albina que les prometieron 30 años de prisión. Paco cumplió su palabra y llegó hasta el final de su tratamiento, aceptando someterse a una operación de corazón. Durante todo el tratamiento, José Fernando y Juana no abandonaron al pensionista. Gracias a las técnicas modernas y al talento de los médicos nacionales, la operación fue un éxito y ahora los médicos competían entre sí para prometerle a Paco una larga vida. No, querido, no necesito una larga vida. Me gustaría esperar a mis nietos. Y ya puedo ir a ver a mi hijo, dijo el abuelo con sentimiento. Al mismo tiempo, miraba con mirada conspiradora a Juana y José Fernando, quienes durante este tiempo se han convertido en personas cercanas y queridas para él. El cachorro Toby daba vueltas bajo sus pies, y en la habitación se oía la risa sonora de una enfermera y un hombre de negocios que habían decidido unir sus vidas después de todo lo que habían vivido juntos. Paco le devuelve la sonrisa y sabe que a partir de ahora todo en su vida será completamente diferente. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.